La familia Morales, compuesta por Juan, Mariana, Sofía y el pequeño Pedro, finalmente llegó a su nuevo hogar. Después de años de dificultades financieras en la Ciudad de México, habían decidido mudarse al tranquilo pueblo de Guanajuato. La casa era antigua, de estilo colonial, con grandes ventanas y puertas de madera oscura que crujían al más leve toque del viento. Mariana miró la fachada imponente y sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. ¿Era por el cansancio de la mudanza o algo más? Mientras desempacaban las cajas, Pedro, con la inocencia propia de sus 7 años, comentó: «Esta casa grita por las noches». Mariana sonrió con indulgencia, pensando que era una broma infantil. Juan, ocupado con el auto, ignoró el comentario. «Vaya imaginación tienes, hijo», dijo, sin darle más importancia. Pero el comentario quedó grabado en la mente de Mariana. Esa primera noche, después de una agotadora jornada, la familia se instaló en sus respectivos dormitorios. El silencio en el campo era profundo, casi opresivo, muy diferente del bullicio de la ciudad. Mariana, extenuada, se quedó dormida rápidamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que algo la perturbara. En medio de su sueño, escuchó gritos. Al principio lejanos, luego más cercanos, casi susurrados al oído. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero la habitación estaba en calma, bañada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Solo fue un mal sueño, se dijo, tratando de calmarse. Pero algo en el aire se sentía distinto. Con el paso de los días, la familia Morales comenzó a acostumbrarse a su nueva vida en el campo. Sin embargo, pequeños sucesos empezaron a perturbar la tranquilidad de la casa. Una noche, mientras todos dormían, Sofía escuchó pasos en el pasillo. Se despertó sobresaltada, segura de que alguien caminaba cerca de su cuarto. Se levantó con cautela, pero al abrir la puerta, no vio a nadie. El corredor estaba vacío y oscuro, solo iluminado por la tenue luz que entraba por las ventanas. Volvió a su cama, pero el eco de esos pasos seguía resonando en su mente. No fue el único incidente. Mariana también comenzó a experimentar cosas extrañas. Sentía un frío inexplicable cuando estaba sola, una sensación que se colaba por su piel y le erizaba los pelos de la nuca. A veces, tenía la clara impresión de que alguien la observaba, aunque al voltear, no veía nada. Estos momentos la hacían dudar de su cordura, pero intentaba convencer a sí misma de que solo eran productos de su imaginación. Pedro, por su parte, ya no bromeaba sobre los gritos de la casa. Durante la tercera noche, despertó gritando, asegurando que había oído voces en su habitación. Juan, aún escéptico, lo tranquilizó, diciéndole que solo era una pesadilla, pero Mariana no podía ignorar la creciente tensión que parecía envolver la casa. Las noches en la casa Morales se volvían cada vez más perturbadoras. Mariana, exhausta por la falta de sueño, se despertaba sobresaltada casi todas las noches, escuchando los mismos gritos distantes que la habían atormentado desde la primera noche. Los gritos ahora eran más claros, más intensos, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde lo profundo de la casa. Sin embargo, cada vez que trataba de averiguar de dónde venían, no encontraba nada. Sofía, más sensible que el resto de la familia, confesó una noche haber escuchado el llanto de una mujer. La primera vez pensó que lo había soñado, pero después de varias noches consecutivas, supo que no era su imaginación. Los pasos y el llanto parecían acercarse más a su habitación. Aterrorizada, pidió dormir con sus padres. Aunque Juan seguía siendo escéptico, el miedo en los ojos de su hija comenzó a inquietarlo. Pedro, por otro lado, parecía cada vez más distante. Ya no era el niño alegre y parlanchín que había sido antes de mudarse. Ahora pasaba las noches en silencio, mirando hacia la ventana con expresión ausente, como si escuchara algo que los demás no podían percibir. Mariana lo observaba con preocupación, pero cuando intentaba hablar con él sobre lo que estaba sintiendo, Pedro simplemente la miraba y murmuraba: «Ella quiere que la escuchemos». Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba afuera, Mariana vio algo que nunca olvidaría. Caminando por el oscuro pasillo,
la figura de una mujer, con el rostro oculto por su largo cabello, parecía estar llorando. Mariana gritó, pero cuando Juan acudió corriendo, la figura había desaparecido. La angustia crecía, y la certeza de que algo más habitaba la casa ya era innegable. La familia Morales, sumida en un profundo miedo y confusión, sabía que no podían ignorar los sucesos extraños que los rodeaban. Esa noche, Sofía, sintiéndose especialmente inquieta, decidió investigar más sobre la historia de la casa. Con un viejo libro de registros que encontró en el ático, comenzó a desentrañar los secretos que yacían en las páginas desgastadas por el tiempo. A medida que leía, descubrió que la casa había pertenecido a una familia hace muchas décadas, una familia que había sufrido una tragedia desgarradora. La madre, cuya figura comenzaba a aparecer en sus sueños, había perdido a sus hijos en un incendio misterioso que había consumido la planta baja de la casa. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba, buscando a sus pequeños, atrapada entre dos mundos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El eco de los lamentos que había escuchado en la noche resonó en su mente. Decidió compartir sus hallazgos con sus padres, quienes, aunque escépticos, no pudieron evitar sentir un escalofrío al escuchar la historia. Mariana, con la preocupación reflejada en su rostro, se sintió impulsada a buscar más información. La familia decidió acudir a la biblioteca del pueblo, donde un anciano bibliotecario conocía la historia de la casa. Cuando le preguntaron sobre el incendio, sus ojos se oscurecieron. «No fue un accidente», murmuró. «Dicen que la madre hizo un pacto con fuerzas oscuras para proteger a sus hijos, pero algo salió mal. Nunca encontró la paz». La revelación dejó a la familia inquieta. Sabían que debían actuar, pero ¿cómo podrían ayudar a un espíritu atormentado? La idea de confrontar a un ser que había sufrido tanto les aterrorizaba. Mariana, sin embargo, sintió que había una conexión especial con el espíritu. «Quizás podamos ayudarla a encontrar a sus hijos», sugirió. Decididos a descubrir más, regresaron a casa, pero la atmósfera se sentía diferente. Las sombras en las esquinas parecían moverse, y un ligero susurro llenaba el aire, como si los espíritus que habitaban la casa les estuvieran llamando. La familia sabía que no podían huir de su destino. Debían enfrentar lo que acechaba en la oscuridad y, tal vez, desentrañar la verdad sobre la madre que buscaba a sus hijos. Con el terror de la historia aún fresco en sus mentes, la familia Morales sabía que tenían que actuar. Mariana, en especial, sentía una urgencia creciente. Los sucesos en la casa se estaban intensificando, y las noches se volvían insoportables. Las voces, los gritos y las figuras sombrías que parecían moverse en las sombras no les dejaban paz. La historia que Sofía había descubierto no podía ser ignorada. Los espíritus estaban atrapados, y la única forma de liberarlos era completar el ritual que había sido interrumpido tantos años atrás. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a cabo un ritual del que apenas sabían detalles? Desesperada, Mariana volvió a consultar a los vecinos del pueblo. Aunque la mayoría evitaba hablar del tema, una anciana mujer, que había vivido en el pueblo toda su vida, les dio una pista crucial. «El ritual debe completarse en el mismo lugar donde fue interrumpido», dijo la mujer, con una voz quebrada por los años. «Deben recitar las palabras antiguas, pero no será fácil, los espíritus no desean ser perturbados». Juan, que hasta ese momento había tratado de mantener la calma y la razón, ya no podía negar lo que estaba sucediendo. A regañadientes, aceptó que debían intentar el ritual. Juntos, la familia buscó en la casa cualquier pista sobre el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. Fue Pedro, con su intuición infantil, quien señaló el sótano. «Es allí donde ella llora», dijo con una voz firme, como si siempre hubiera sabido la respuesta. Bajaron juntos al sótano, armados con las palabras del antiguo ritual que Mariana había anotado, y una sensación de pavor que les apretaba el pecho. El lugar estaba frío, más frío que cualquier otra parte de la casa, y el aire parecía más denso, como si algo invisible los rodeara. Comenzaron a recitar las palabras, pero apenas habían iniciado cuando las paredes del sótano comenzaron a vibrar. Un grito ensordecedor llenó el aire,
el mismo grito que Mariana había escuchado durante tantas noches. Los espíritus estaban presentes, y no estaban contentos. Mariana, Juan y Sofía intentaron continuar con el ritual, pero Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo. Ella no quiere irse, dijo en un susurro, mirando fijamente a una esquina oscura del sótano. El grito que resonó en el sótano fue tan intenso que la familia Morales sintió que el aire se les escapaba de los pulmones. Mariana, luchando por mantenerse concentrada, miró a su alrededor y vio cómo las sombras parecían cobrar vida, moviéndose con una agitación frenética. La sensación de desesperación y miedo se intensificaba. Pedro, al borde del llanto, continuaba mirando hacia la esquina oscura, donde la atmósfera era más pesada, casi palpable. ¿Qué quieres?, preguntó Mariana, su voz temblando mientras se dirigía a la sombra, deseando con todo su ser que hubiera una respuesta que no involucrara más sufrimiento. En ese momento, una fría ráfaga de aire recorrió el sótano, apagando la pequeña luz que llevaban. En la oscuridad, un murmullo comenzó a elevarse, como un eco distante de lamentos. Mariana, presa del pánico, sintió que el miedo la invadía, pero también una extraña compasión por aquellos que estaban atrapados. ¿Por qué no nos dejas en paz?, gritó. ¿Qué necesitas de nosotros? La respuesta llegó en forma de un lamento desgarrador que resonó en sus corazones. Era un llamado de desesperación, una súplica de una madre que nunca había encontrado el descanso. Sofía, sintiendo la conexión con el espíritu, dio un paso al frente. Queremos ayudar, dijo con firmeza. Si nos dices lo que necesitas, podemos terminar lo que comenzaste. Las sombras parecieron relajarse por un momento, como si se detuvieran para escuchar. Sin embargo, la tensión era palpable, y las palabras antiguas del ritual seguían flotando en el aire, recordándoles que no podían detenerse. Juan, sintiendo que la situación se volvía cada vez más crítica, interrumpió: no podemos quedarnos aquí por más tiempo. Este lugar nos está consumiendo. Sofía y Mariana intercambiaron miradas, entendiendo que la decisión era difícil, pero necesaria. Debemos decidir, dijo Mariana, con determinación. O seguimos y completamos el ritual, o abandonamos la casa para siempre. La voz de Pedro, a pesar de su juventud, se alzó firme: no podemos dejarla sola. La tensión en el sótano era palpable. La familia Morales sabía que debían tomar una decisión, y lo más rápido posible. Mariana se volvió hacia sus hijos y, con una voz cargada de determinación, dijo: completemos el ritual. Podemos hacerlo juntos. Sofía asintió, sintiendo que la conexión con el espíritu era más fuerte que nunca. Pedro, a pesar de su miedo, se aferró a la mano de su madre con fuerza, decidido a no dejar que la madre en pena siguiera sufriendo. Regresaron a la esquina del sótano donde las sombras parecían más densas, y comenzaron a recitar las palabras del ritual una vez más. A medida que hablaban, la atmósfera se tornó más intensa, y el grito del espíritu resonó con mayor fuerza, como si su desesperación se manifestara a través de cada palabra que pronunciaban. De repente, el aire se volvió helado, y una figura etérea comenzó a materializarse ante ellos. Era la mujer que había estado llorando, su rostro parcialmente cubierto por el cabello, pero en sus ojos había una profunda tristeza y anhelo. Mariana sintió una punzada en el corazón, sabiendo que la mujer había estado atrapada en ese estado de sufrimiento durante demasiado tiempo. «Ayúdame», suplicó el espíritu, su voz resonando como un eco a través del sótano. «Debo liberar a mis hijos. No puedo descansar mientras estén atrapados aquí conmigo». Las palabras resonaron en el corazón de la familia, y Mariana sintió que el dolor de la mujer se entrelazaba con su propio dolor. «Completemos el ritual», exclamó Juan, con una nueva determinación en su voz. «Podemos liberarte a ti y a tus hijos. Juntos». La familia se unió, sus manos entrelazadas, y comenzaron a recitar las palabras con más fervor. Mientras lo hacían, la figura de la mujer comenzó a brillar con una luz suave, su tristeza transformándose lentamente en una expresión de esperanza. A medida que las palabras resonaban, el aire comenzó a vibrar, y un torrente de energía pareció fluir a través de ellos. La mujer, ahora completamente visible,
miró a sus hijos con amor y desesperación. «Mis hijos, mis pequeños, sálvenlos», suplicó con voz temblorosa. La familia, sintiendo el poder del ritual, continuó. Las sombras comenzaron a disiparse, y los gritos de angustia se transformaron en lamentos de alivio. En ese momento, una luz brillante estalló en el sótano, y la figura de la mujer se desvaneció en un rayo de energía. «Gracias», susurró, antes de que el silencio reinara en el lugar. La familia Morales se quedó en el sótano, temblando, pero aliviada. La atmósfera pesada que había ahogado su hogar comenzó a desvanecerse, como si un gran peso hubiera sido levantado. Los gritos que habían atormentado sus noches cesaron, dejando atrás un profundo silencio que resonaba con paz. Con lágrimas en los ojos, Mariana abrazó a sus hijos. «Lo hicimos», dijo, sintiendo una conexión renovada con ellos. «Estamos libres». La casa, que había sido un lugar de terror, ahora se sentía como un hogar. Mientras subían las escaleras, una suave brisa acarició sus rostros, como un susurro de agradecimiento de aquellos que habían estado atrapados en el sufrimiento. Aunque la historia de la casa era oscura, la familia Morales había encontrado la luz al enfrentar sus miedos y unir sus fuerzas. Juntos, habían logrado liberar a un alma perdida y, al hacerlo, sanaron las heridas que habían afectado a su propia familia. Al salir al jardín, el sol brillaba en el cielo, y una sensación de esperanza renovada llenó el aire. La familia sabía que enfrentarían nuevos desafíos, pero, unidos, podrían superar cualquier obstáculo. Y así, la historia de la casa Morales se convirtió en una lección de amor y redención, recordando a todos que incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz.